El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada cuando María, la nueva guardia nocturna de la Casa de las Brujas, escuchó algo que la paralizó. No era el típico crujido de la madera antigua, ni el silbido del viento entre las ventanas centenarias. Era una voz que susurraba su nombre desde el sótano. María, María, ven conmigo. Lo que experimentó en las siguientes 2 horas la llevó a renunciar esa misma mañana, con los ojos desorbitados y el cabello completamente blanco. Sus últimas palabras antes de ser internada en el Hospital Psiquiátrico de Guanajuato fueron: ella sigue ahí, Susan sigue ahí, y no está sola. Lo que estoy a punto de contarles no es una historia inventada para entretener. Es el resultado de 6 meses de investigación exhaustiva, decenas de entrevistas con testigos, acceso a documentos históricos recientemente desclasificados y evidencia paranormal documentada que desafía toda explicación racional. Esta es la verdadera historia de la Casa de las Brujas, un relato que les mostrará que el verdadero horror no habita en la ficción, sino en los hechos que hemos intentado olvidar. Para entender la magnitud del horror que envuelve a la Casa de las Brujas, debemos retroceder a finales del siglo XIX, cuando Guanajuato era una de las ciudades más prósperas de México gracias a sus minas de plata. En 1895, la llegada de un misterioso empresario holandés, Johannes van der Meer, causó revuelo en la alta sociedad guanajuatense. Los registros de la época, conservados en el Archivo Histórico Municipal, describen a van der Meer como un hombre de unos 50 años, extremadamente culto y con una fortuna cuyo origen nadie podía explicar. Lo que más llamaba la atención era su extensa colección de libros sobre ocultismo europeo y su obsesión por las leyendas locales sobre brujería. La construcción de su mansión en el Paseo de la Presa fue un evento que marcó un antes y un después en la historia de la ciudad. Los documentos de la obra, que he podido consultar personalmente, revelan detalles perturbadores. El arquitecto original abandonó el proyecto después de encontrar extraños símbolos tallados en las piedras de los cimientos, y 3 trabajadores desaparecieron durante la construcción. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. La mansión fue diseñada siguiendo principios de arquitectura victoriana, pero incorporaba elementos que los expertos en ocultismo han identificado como símbolos de poder oscuro. Las gárgolas en las esquinas no eran simples adornos, sino representaciones de entidades demoníacas europeas. La disposición de las ventanas formaba patrones que, vistos desde arriba, creaban símbolos de invocación. Y el sótano. El sótano fue construido siguiendo un diseño que los investigadores paranormales han comparado con antiguos templos de sacrificio. En la primavera de 1896, van der Meer trajo consigo a su hija Susan, una joven de 19 años, cuya belleza etérea causó sensación en la sociedad guanajuatense. Los registros del puerto de Veracruz muestran su llegada, pero hay algo inquietante en los documentos. La descripción física de Susan varía significativamente entre los testimonios. Algunos la describen como rubia y de ojos azules, otros como morena de ojos verdes. Esta discrepancia sería el primer indicio de que algo sobrenatural rodeaba a la joven. María Dolores Ramírez, una de las primeras sirvientas de la casa, cuyo diario personal he podido consultar gracias a sus descendientes, escribió sobre acontecimientos perturbadores desde el primer día. 14 de abril de 1896. Hay algo extraño en la señorita Susan. A veces la escucho hablar sola en su habitación, pero las voces que le responden no son humanas. Esta mañana, mientras limpiaba su espejo, juré ver otro rostro reflejado junto al suyo. Un rostro antiguo, arrugado, con ojos completamente negros. 25 de abril de 1896. Los gatos del vecindario aparecen muertos en el jardín cada mañana. El señor van der Meer dice que son para sus experimentos, pero anoche
Vi a la señorita Susan recoger uno. Sus ojos eran diferentes, completamente negros, como pozos sin fondo. Los rituales comienzan. Los acontecimientos tomaron un giro más oscuro cuando Van der Meer comenzó a organizar reuniones nocturnas. Los registros policiales de la época mencionan quejas de los vecinos por ruidos extraños y luces inexplicables, pero lo más perturbador fueron los testimonios de los sirvientes. 30 de mayo de 1896. Esta noche vi algo que no debería haber visto. El Señor reúne a mujeres de la alta sociedad en el sótano. Las escucho cantar en un idioma que no es de este mundo. El olor es como carne podrida y azufre. La señorita Susan grita, pero sus gritos no son de miedo, son diferentes. Las investigaciones posteriores revelaron que Van der Meer había formado un círculo de brujas con 7 mujeres de las familias más prominentes de Guanajuato. Sus nombres aparecen en un documento sellado que solo fue desclasificado en 2020. Elena Castañeda, Beatriz Montes de Oca, Carmen Valencia y otras 4 cuyas familias aún mantienen influencia en la ciudad. Los rituales que realizaban combinaban prácticas de brujería europea con antiguos ritos prehispánicos. Según los grimoires encontrados en la biblioteca de Van der Meer, buscaban algo más que poder y juventud eterna. Intentaban abrir un portal. El horror se intensifica. Durante los siguientes meses, la mansión se convirtió en el epicentro de acontecimientos cada vez más perturbadores. Los registros policiales documentan la desaparición de 12 personas en un radio de 5 cuadras alrededor de la casa. Todos los casos tienen un patrón similar. Las víctimas reportaban haber visto a una joven llorando cerca de la mansión la noche antes de desaparecer. El padre Joaquín Martínez, de la Basílica de Guanajuato, escribió en sus memorias sobre los exorcismos que realizó en casas cercanas. Las manifestaciones demoníacas aumentan cada día. Los niños hablan en lenguas muertas, las mascotas se vuelven violentas, y todos reportan ver a una joven de belleza sobrenatural que los invita a visitar el sótano de la mansión Van der Meer. Pero lo más perturbador son las marcas. Cada persona que ha tenido contacto con ella despierta con símbolos antiguos tallados en su piel. Un documento policial fechado en octubre de 1896 describe el testimonio de un oficial que respondió a un llamado de emergencia en la mansión. Al llegar, encontramos a la señorita Susan levitando a 3 metros del suelo en el salón principal. Su cuerpo estaba contorsionado en un ángulo imposible, y de su boca salían voces en diferentes idiomas. El señor Van der Meer nos expulsó de la propiedad, alegando que su hija sufría de ataques nerviosos, pero lo que vi esa noche no tiene explicación médica. La noche del horror final. El 15 de marzo de 1897, una tormenta sin precedentes azotó Guanajuato. Los registros meteorológicos de la época describen fenómenos inexplicables: lluvia negra, relámpagos rojos y una niebla espesa que solo rodeaba la casa de las brujas. Esa noche, los gritos de Susan fueron diferentes, tan desgarradores que incluso los escépticos más acérrimos sintieron que algo sobrenatural estaba ocurriendo. La policía, finalmente, decidió intervenir. Lo que encontraron en el sótano quedó documentado en un informe que permaneció clasificado durante más de un siglo. El reporte oficial, que pude consultar gracias a una filtración reciente, describe una escena que desafía toda lógica. Al descender al sótano, encontramos un círculo de 7 mujeres de la alta sociedad, todas en estado catatónico, rodeando un pentagrama dibujado, con lo que los análisis posteriores confirmaron era sangre humana. En el centro yacía el cuerpo de Susan Van der Meer, pero lo que vimos desafía toda explicación racional. Su cuerpo parecía estar en 2 lugares al mismo tiempo, como una imagen superpuesta. Sus ojos, completamente negros,
seguían moviéndose aunque los médicos confirmaron que llevaba horas muerta. En las paredes, escritos en una mezcla de sangre y una sustancia negra no identificada, había símbolos que los expertos en ocultismo no han podido descifrar hasta la fecha. El señor Van der Meer fue encontrado en una habitación contigua, repitiendo una y otra vez en holandés: "El portal está abierto, ella vendrá por todos nosotros". Las consecuencias. Las 7 mujeres fueron internadas en el Hospital Psiquiátrico de Guanajuato, donde murieron en circunstancias misteriosas en menos de un año. Todas presentaban los mismos síntomas: envejecimiento acelerado, marcas inexplicables en la piel y la compulsión de escribir los mismos símbolos que encontraron en el sótano. Van der Meer fue juzgado y condenado 3 días después de su encarcelamiento. Las autoridades encontraron las paredes de su celda cubiertas de escrituras frenéticas que advertían sobre el regreso de Susan y el portal que nunca debió ser abierto. El cuerpo de Susan desapareció de la morgue esa misma noche. Los guardias reportaron haber visto a una joven de blanco salir caminando del edificio, pero las cámaras de seguridad solo mostraron una sombra oscura que se movía de forma antinatural. La maldición continúa. Desde entonces, la Casa de las Brujas ha sido escenario de acontecimientos inexplicables que continúan hasta nuestros días. En 1978, cuando el edificio fue convertido en oficinas gubernamentales, los trabajadores encontraron el diario original de Susan oculto en una pared falsa. Las páginas finales, escritas con una caligrafía cada vez más errática, revelan la verdadera naturaleza de los experimentos de su padre. Ya no soy yo. Cada ritual me cambia más. Veo cosas, seres que no deberían existir en este mundo. Padre dice que soy el portal que necesitan, que mi sangre tiene el poder de unir los 2 mundos. Las otras, las brujas, me alimentan con su energía, pero puedo sentir que algo más se está alimentando de mí. Algo antiguo, algo hambriento. Si estás leyendo esto, ya es tarde. El ritual final me transformará en algo que no debería existir. Y cuando eso suceda, ningún muro podrá contenerme. Ninguna oración podrá detenerme. Vendré por todos aquellos que se atrevan a perturbar este lugar. Los incidentes paranormales documentados en la casa son numerosos y están bien documentados. En 1985, un grupo de investigadores paranormales intentó pasar la noche en el sótano. La grabación de su sesión captó voces en antiguos dialectos europeos y el sonido de rituales que parecían provenir de las paredes mismas. Ninguno de los investigadores volvió a realizar investigaciones paranormales después de esa noche. En 2003, durante una renovación, los trabajadores descubrieron una habitación oculta llena de artefactos rituales y huesos humanos. 3 de los trabajadores sufrieron accidentes inexplicables en los días siguientes y uno de ellos nunca se recuperó mentalmente. En 2019, un guardia de seguridad instaló cámaras de vigilancia modernas. Las grabaciones mostraron algo perturbador. Cada noche, a las 3:33 de la mañana, una figura femenina aparece en diferentes lugares del edificio. Lo más inquietante es que nunca camina. Se mueve en ángulos imposibles, como si el espacio y el tiempo se distorsionaran a su alrededor. Los empleados actuales reportan acontecimientos inexplicables de forma regular. Voces que los llaman por su nombre cuando están solos. Objetos que se mueven solos. Marcas inexplicables que aparecen en su piel después de trabajar horas extra. El sonido de rituales y cánticos provenientes del sótano sellado. Y lo más perturbador, visiones de Susan que parece más real y tangible con cada aparición. El legado del horror. La Casa de las Brujas permanece como un testimonio del horror que una vez se desató entre sus paredes. Los expertos en lo paranormal la consideran uno de los lugares más activos de México en términos de actividad sobrenatural. Las investigaciones continúan, pero cada intento de documentar los fenómenos termina en fracaso. O algo peor,
Un equipo de investigación paranormal que visitó el lugar en 2022 capturó algo inquietante en sus cámaras térmicas. Una figura femenina que emitía una temperatura imposiblemente baja, rodeada de 7 sombras que parecían estar realizando un ritual eterno. El audio de esa noche registró una voz clara que dijo en perfecto español: "El portal nunca se cerró. Solo estamos esperando el momento adecuado". Los guardias nocturnos se niegan a trabajar solos y varios han renunciado después de encontrarse cara a cara con Susan. Describen sus encuentros de manera similar. Una joven hermosa que parece cambiar de apariencia mientras la observan, con ojos que son ventanas a un vacío infinito. La última investigación oficial, realizada en 2024, tuvo que ser suspendida cuando 3 miembros del equipo desarrollaron los mismos símbolos en su piel que se encontraron en el sótano hace más de un siglo. Los símbolos, según expertos en lenguas antiguas, forman parte de un mensaje que se está completando lentamente. El círculo se cerrará cuando las 7 vuelvan a reunirse. La Casa de las Brujas sigue en pie, su fachada victoriana ocultando horrores que desafían nuestra comprensión de la realidad. Los habitantes de Guanajuato evitan pasar frente a ella después del anochecer, y quienes trabajan allí nunca lo hacen solos. Algunos dicen que Susan sigue esperando, que los rituales de su padre abrieron algo que nunca podrá cerrarse. Otros aseguran que las 7 brujas originales están regresando lentamente, reencarnadas en nuevos cuerpos, preparándose para completar el ritual que comenzó hace más de un siglo. Si alguna vez visitan Guanajuato y pasan por el Paseo de la Presa, presten atención a esa mansión de aspecto sombrío. Y si ven a una joven hermosa que los invita a entrar, recuerden, Susan nunca se fue y el portal que su padre abrió sigue hambriento. Si esta historia les pareció impactante, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas investigaciones sobre los casos paranormales más aterradores de México. Y cuéntenme en los comentarios, ¿han experimentado alguna vez algo inexplicable en un lugar histórico? ¿Se atreverían a pasar una noche en la Casa de las Brujas?